Bueno, hola compañeros, compañeras, espero que se encuentren bien. Bueno, yo soy Adrián y les voy a hablar sobre las sociedades clasicales de lo que hoy es Costa Rica, las sociedades antiguas indígenas. Este, de lo que hoy en día es el territorio amplio de Costa Rica, especialmente aquellas que fueron las prehispánicas, es decir, antes de la conquista española. Vamos a ir con un preámbulo. Lo que tenemos que entender es que, en primer lugar, las sociedades chipchas, o bueno, las sociedades indígenas, prehispánicas, se desenvolvieron en un periodo del 800 al 1550, este, después de Cristo, evidentemente. Antes de eso se cree que eran nómadas y la mayoría eran cazadores o recolectores. Lo que, lo que principalmente ellos hacían era que hacían como pequeños campamentos en diferentes espacios del territorio nacional y luego marchaban hacia otro lugar donde cazaban, recolectaban bayas, etcétera. Sin embargo, ese modo de vida comenzó a cambiar con el tiempo y comenzaron a hacerse mucho más sedentarios, lo que hoy en día conocemos con las sociedades cacicales. También podemos entender que hay un constante proceso de migración, por eso mismo que yo les estaba diciendo, y por lo tanto va a haber una sustitución de las poblaciones más autóctonas. Se cree que para 1550 ya habían alrededor de 18 cacicalgos, es decir, el modo de organización administrativo y político de las sociedades prehispánicas de Costa Rica. También se cree que habían 400.000 habitantes en total y entre el idioma, el que más predominaba, el idioma más que se utilizaba como de forma más universal era el huetar. ¿Ok? Pero ellos también tenían sus propios idiomas regionales, es decir, por ejemplo, no sé, en el Pacífico Norte los chorotecas también tenían su propio idioma como tal, y lo que también se dice, y es por eso que se les llama chipchas, que ellos provienen de la familia chipcha por su idioma, es decir, por el huetar. Y también se cree que había una gran conexión con los aztecas, con México Tenochtitlán. Bueno, ese es un mapa, donde lo rojo es el Pacífico Norte, donde están principalmente localizados lo que son los nicaraos y los chorotegas. El verde es la parte central, es decir, la parte mucho más central, donde estaban, por ejemplo, los bribris, los huetares, etcétera. Eh, y la amarilla es el Diquis, es la región Diquis. Bueno, eso que podemos ver en la imagen es una representación de Cibú. Eh, Hablando de la cosmogonía, Cibú representa la historia, el origen, la cosmovisión, la naturaleza, las fuerzas sobrenaturales y también funciona como un medio para legitimar el poder sociopolítico. Lo que podemos entender es que es un ente súper, súper complejo, que realmente es bastante difícil llegar a entender ciertos aspectos porque uno lo que ve usualmente en un dios es el dios católico, es el dios cristiano. Sin embargo, Cibú tiene una connotación mucho más diferente, una connotación también mucho más relacionada con las propias fuerzas de la naturaleza. También se habla de que los petroglifos están representadas, las representadas en la piedra, eran símbolos del Génesis y usualmente también se alababa lo que son algunos animales como las serpientes, los reptiles, felinos, como por ejemplo el jaguar, no sé, y estos eran vistos como divinos. También hay una costumbre que es que el soplido, ellos tienen una forma de soplar, digamos, particular, que implicaba el nacimiento, la resurrección y la curación. Por ello era tan asociado al sukia. Con respecto a la estructura sociopolítica, evidentemente están organizados tribalmente, está regido por un complejo método de parentesco. Es decir, que digamos que en la tribu todos teníamos como que tener alguna forma de relacionarnos, una forma de parentesco, no sé, por ejemplo, el otro era mi primo, mi vecino, mi tío, etcétera. Eh, Eso sí, ahorita vamos a mencionar un aspecto relevante, que era un régimen de político de alcance regional, como antes hemos dicho, como podemos ver en la primera imagen. Ven que eran particularmente regiones como tal. Había una jerarquía social de los caciques, es decir, había un cacique mayor y otro cacique menor. Y también había propiamente jerarquías en las propias tribus, ¿ok? Y habían también nobles que eran subordinados.
sobre los caciques, que se supone que es el líder de la tribu. Bueno, ese era un cargo, bueno, un líder de la tribu y líder del reino también en parte. Algunos territorios eran bastante amplios, los huetares dominaban grandes espacios territoriales. Los caciques, bueno, era un cargo hereditario, es decir, que yo se lo pasaba a mi hijo se lo pasaba al otro hijo, etcétera. Es de forma matrilineal, es decir, que es el hijo de la madre con la que usualmente se casa, bueno, con la que usualmente es la primera esposa, por decirlo así, del cacique. Ese hijo va a ser el heredero. Y además de eso son exogámicos, no son endogámicos. La diferencia entre ambas es que la exogamia es las relaciones entre diferentes tribus, entre diferentes etnias. Es decir, ellos no practicaban la endogamia, por eso el aspecto principal de la organización tribal regida por el parentesco. Ahora más adelante vamos a ver también que eso es bastante importante en otros temas, como por ejemplo la guerra, etcétera. Los caciques tenían potestades políticas, religiosas, también organizaban las fuerzas de trabajo, eran los que llevaban las obras públicas, también trataban los que son los conflictos entre otros pueblos, ya sea para intermediar o ya para definitivamente la guerra, si no hay otros casos. También tenían otro objetivo que era sostener el sistema productivo, y sobre la administración, eh, ellos se encargaban de administrar y distribuir lo que es el excedente agrícola. Y finalmente, y ese es un aspecto esencial, que usualmente se homogeniza, se ve todos los caciques como mismos, como iguales, sin embargo, hayan diferentes rangos. Habían señor de señores, que era el cacique más grande, el mayor. Luego seguía el Ibux, que es un cacique principal. Luego el segundo es el Tatok o Tatoque, no sé cómo se pronunciará. Y luego el menor, el que usualmente estaba encargado de las villas, era el Luri. Con respecto a la guerra, lo que tenemos que entender es que la guerra es un hecho bastante común en todo el territorio de la actual Costa Rica. Eh, en realidad cada sociedad era particular, cada grupo indígena era bastante particular. Algunas etnias se peleaban por diferentes puntos de vista, por diferentes identidades. Este, También cada una tenía su propia visión del orden. Algunas guerras también eran por escasez de productos, por escasez de recursos, tal vez agrícolas, algunos que eran bastante necesarios para la vida, o tal vez en desigualdades en transacciones, es decir, a la hora de comerciar. Eso era automáticamente guerra. Entre las guerras era bastante común lo que era el rapto de mujeres, esto para garantizar la reproducción de la tribu, así como también utilizar los matrimonios como una vía para evitar conflictos. Eh, los prisioneros de guerra, es decir, las personas que eran tomadas en, en el conflicto, por decirlo así, eran usualmente sacrificadas a la muerte por sus propios captadores. Eso era como una muestra de prestigio. También cortarle las cabezas, es decir, cuando se tomaba al prisionero y volarle la cabeza, era también una muestra de que usted era un guerrero experimentado y de que usted también era una persona bastante prestigiosa. Realmente era así, digamos, y además de que hay que pensar que cortar una cabeza no es cualquier cosa. Y además de eso se utilizaba como sex appeal, es decir, era como algo atractivo también para las mujeres. Es decir, los guerreros usaban también para llamar la atención de las mujeres. También a veces habían guerras también por el oro, que tenía un símbolo mágico, tenía una forma también religiosa, ¿verdad? Y también era un símbolo del poder del cacique y del chamán. Y finalmente se entiende que también habían disputas interminables por el territorio. Un ejemplo puede ser los nicaraos con los chorotegas en el Pacífico Norte, donde era un conflicto que parecía que nunca iba a acabar realmente. Y bueno, no iba a acabar hasta que llegaron los españoles y interrumpieron esa guerra. Y finalmente lo que usualmente ocurría en las guerras eran emboscadas, pillajes e incendios. Llegaban y quemaban las aldeas y cosas así. Ese era el tipo de guerra que había. Eran guerra de guerrillas, como usualmente se le llama.
Sobre el agro, se sembraba maíz, frijoles, yuca, camote, chile, papaya, aguacate y pejibaye. Eso era lo que usualmente se sembraba. También se me olvidó mencionar tubérculos también se sembraban. Eh, Había un amplio manejo de los tipos de suelos y también se trataba de que el suelo tuviera una alta compatibilidad con los productos. Y el objetivo también era de todo eso era ahuyentar plagas y evitar cualquier elemento que pudiera dañar a las cosechas. Y además de eso, creaban abonos orgánicos, ya sea con ceniza, fango o también los nidos de termitas. Y entre los principales tipos de agricultura estaba la agricultura de corte y quema, que es la que podemos ver en la imagen abajo, esa que está por acá, y la de las áreas inundadas. Esto es creo que este es un cultivo de arroz, sin embargo, no, eso no era así. Digamos, evidentemente, esa es una imagen solamente representativa. Y también se utilizaban de campos elevados. Sobre la economía, se practicó una economía de reciprocidad, redistribución e intercambio. Reciprocidad era que lo que usted te cambiara tenía que tener eh, tuviera que tener un producto de vuelta que satisfaciera las necesidades en este caso. Es decir, bueno, no en este caso, sino que cada producto tuviera el mismo valor, por decirlo así. Redistribución es que todos los productos tenían que ser redistribuidos de manera adecuada y también el intercambio esa era la manera de intercambiar los productos, es decir, no había una moneda. También habían especializaciones en diferentes actividades productivas, por ejemplo, el Pacífico Norte se especializó en lo que es cerámica, la región central se especializó en lo que es la piedra y el agro, y el Pacífico Sur en la metalurgia. Sobre el intercambio, eran de determinados recursos en diferentes momentos, por ejemplo, había temporadas en las que el aguacate estaba en plena cosecha, entonces claramente ese era el producto que más se intercambiaba. Y cuando había escasez, para evitar que los otros grupos enemigos o grupos con los que yo no me llevara, no intercambiara, este, usualmente siempre se practicaba lo que es el intercambio, pero entre clanes emparentados, ¿verdad? Se evitaban también conflictos gracias a la economía y había una cooperación pacífica, es decir, todo en pro de del propio manejo de la economía y obtener los recursos. Una de las claves de todo esto es que en las propias tribus habían especializaciones. Es decir, había personas que eran artesanos, otros que eran agrícolas, otros que eran guerreros. Sobre los caminos y productos comercializados, los caminos eran muy largos y también cruzaban ríos, montañas. Ustedes saben cómo es el relieve costarricense. Se cree que habían comunicaciones estables con México Tenochtitlán, sin embargo, no habían conexiones adecuadas, bueno, no adecuadas, sino que no habían conexiones tanto con el sur, digamos, con lo que podríamos decir como con el Imperio Inca, por ejemplo, en lo que es Sudamérica. Se utilizaban puentes de bejuco o de hamaca para cruzar ríos, cruzar o, o alguna depresión, etcétera. En guerra eran usualmente cortados. Y el comercio era bastante común hasta el siglo XIX. Ojo, que ya habían llegado los españoles. Y bueno, esas vías de comunicación eran bastante importantes. Se intercambiaban también como medios de subsistencia, chayotes, maíz, plátanos, pejibayes, caña. Y otros eran como algodón, abalorio, sal, hule, piel de cuervos, caracoles, oro y un largo etcétera, como todo lo que podrán ver. Realmente era un comercio bastante grande. Y con eso más o menos terminaríamos. Si tienen alguna duda, la pueden dejar en los comentarios. Si tienen algún comentario, también lo pueden dejar por ahí. Y muchas gracias por ver el video.